María de Sufán. Mientras Jesús estaba ocupado en sanar a los enfermos, entró por la puerta trasera del gran corredor una apuesta señora, de mediana edad, vestida a modo de extranjera. Llevaba cubierta la cabeza y los cabellos con un velo delicado, cuajado de perlas. La parte superior la cubría desde el cuello un corpiño que terminaba en forma de corazón abierto por los lados. Este corpiño estaba sobrepuesto como un escapulario, ajustado al cuerpo y cerrado con preciosas correas y adornos de perlas en el cuello y el pecho. De allí caían 2 sacos plegados hasta los pies, el uno más corto que el otro, ambos de lana blanca, con adornos de hermosas flores. Las mangas eran anchas y en el hombro traía prendido un manto corto que caía sobre ambos brazos. Cubríase todo con un manto largo de lana blanca. Se acercó muy triste y angustiada, llena de confusión y de pesar, su rostro delgado indicaba llanto y su mirada era extraviada. Quería llegar hasta Jesús, y no podía por la multitud. Los atareados fariseos le salieron al encuentro, y ella les dijo: «Llevadme hasta el profeta, para que me perdone mis pecados y me sane». Los fariseos contestaron: «Mujer, vete a casa. ¿Qué quieres aquí? Él no querrá hablar contigo. ¿Cómo podrá él perdonar tus pecados? Él no querrá tratar contigo, eres una adúltera». Cuando la mujer oyó esto, palideció, se entristeció en extremo, se echó en tierra, rasgó su manto de arriba abajo, se quitó violentamente su velo y gritó: «Ah, entonces estoy perdida. Ahora vuelven a posesionarse de mí. Me desgarran. Allí están ellos». Y nombró a 5 diablos que entraron en ella, el diablo de su marido y los de 4 otros amantes. Era un espectáculo espantoso. Unas mujeres que estaban allí la levantaron y llevaron a la desolada mujer a su casa. Jesús, que sabía todo esto, no quiso, sin embargo, avergonzar aquí a los fariseos, dejó que hicieran según querían y continuó su enseñanza y sus curaciones con los demás. Su hora aún no había llegado. Se dirigió con sus discípulos, acompañado del pueblo a través de la ciudad, subiendo luego a la altura, al lugar de enseñanza de Juan, en la colina rodeada de casitas y vallados, a cuyo lado estaba situado el castillo medio derruido que había habitado Herodes cuando la predicación de Juan. Todo el contorno de la colina estaba lleno de pueblo que esperaba a Jesús. Este subió al lugar de la predicación, cubierto con lonas por arriba y abierto por los 4 costados. Tuvo lugar una gran predicación. Jesús habló de la gran misericordia de Dios con su pueblo, en especial, y con todos, y repasó los textos de los profetas, mostrando la providencia de Dios y demostrando que todo se cumplía ahora en este tiempo y momento. Con todo, no dijo tan claramente que él era el Mesías. Habló también de Juan, de sus trabajos y de su prisión. Las muchedumbres eran llevadas y alejadas de allí, por turno, para oírle. Jesús preguntó a algunos grupos por qué querían ser bautizados, por qué habían esperado hasta ahora, qué entendían por el bautismo. Los dividió en clases que debían bautizarse primero y luego los que debían esperar hasta después de recibir mayor instrucción. Recuerdo la contestación de un grupo a la pregunta de por qué habían esperado hasta ahora. Dijo uno: «Porque Juan siempre enseñaba que vendría uno que era más grande que él y así hemos esperado para recibir mayor gracia». Sobre esto levantaron la mano todos los que eran de la misma idea y formaron así un grupo que recibió de Jesús algunos avisos y la indicación del tiempo en que debían bautizarse. Por la tarde a las 3, se dio por terminada esta gran enseñanza. Jesús fue con sus discípulos y los fariseos a la ciudad, donde le habían preparado una gran comida en una sala del albergue. Pero cuando Jesús llegó a la sala del festín, no entró, y dijo: «Yo tengo otra hambre», y preguntó, aunque lo sabía perfectamente, por la casa donde vivía la mujer que habían alejado de allí en la mañana. Le señalaron la casa, que no estaba lejos, y dejando Jesús a los demás, entró en el vestíbulo de esa casa. Yo he visto, cuando se acercó Jesús, el terror de la mujer.
El demonio que la poseía la arrojaba de un rincón a otro de la pieza, parecía un animal que trataba de esconderse. Cuando Jesús entró al patio y se acercaba a donde estaba la infeliz, salió volando desde su casa y se metió en un sótano, ocultándose en una especie de barril, que era más angosto arriba, y al querer ocultarse, se partió el recipiente con mucho estrépito porque era un gran tonel de barro cocido. Jesús, al fin, habló, y dijo: María de Sufán, mujer de... Aquí pronunció el nombre del marido, que yo he olvidado. Yo te mando, en nombre de Dios, que vengas junto a mí. Vino entonces la mujer, toda envuelta desde la cabeza a los pies como si el diablo la forzase a envolverse en su propio manto, como un perro que se acerca, esperando ser apaleado. Acercóse a Jesús arrastrándose sobre manos y pies. Jesús le dijo: ponte en pie. Se levantó enseguida. Pero apretó su velo sobre la cabeza y el cuello tan estrechamente como si intentase estrangularse. Díjole entonces el Señor: descubre tu rostro. Ella levantó el velo. Tenía los ojos bajos y extraviados, como si la forzase el diablo a apartarlos de Jesús. Jesús acercó su rostro al de ella y dijo: mírame. Y ella así lo hizo. Jesús sopló sobre ella, y un denso vapor salió de la infeliz a todos lados. Ella cayó de rodillas ante Jesús. Las criadas habían acudido por el ruido del recipiente hecho pedazos y estaban ahora a cierta distancia mirando la escena. Jesús les mandó llevar a la mujer a su casa en una camilla y la siguió con sus discípulos. La encontró allí hecha un mar de lágrimas. Jesús se acercó a ella, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: tus pecados te son perdonados. Ella lloraba a mares, y se puso de pie. Luego vinieron sus 3 hijos a la pieza, un niño de 12 años y 2 niñas de 9 y de 7 años. Estas tenían un vestido amarillo con adornos y mangas cortas. Jesús se dirigió a los niños, les habló cariñosamente, les preguntó y les enseñó. La madre dijo: dad gracias al profeta, él me ha curado. Entonces se echaron los niños en tierra, delante de Jesús. Jesús los bendijo y según su edad, llevó a cada uno de ellos junto a su madre y puso las manos de los niños en las de la madre, y me pareció que con eso quitaba de ellos un baldón, y que ahora eran niños legítimos, pues eran hijos tenidos en su extravío. Jesús consoló a la mujer diciéndole que podía todavía reconciliarse con su marido, y la exhortó a perseverar en la penitencia y en el arrepentimiento y a vivir ordenadamente. Después se fue con sus discípulos a la cena con los fariseos. Esta mujer era de Sufán, de la tierra de Moab, y era descendiente de Orpa, viuda de Cheljón, nuera de Noemí, la que por consejo de Noemí no fue a Belén, para acompañar a Noemí, como Ruth, la otra viuda de su hijo Mahalón. Orpa, viuda de Cheljón, hijo de Elimelech, de Belén, casó de nuevo en Moab y de esta familia era María de Sufán. Era la mujer de un judío y era rica, pero adúltera, y los 3 hijos que tenía no eran de su marido. Su marido la había repudiado, conservando sus hijos legítimos. Ella vivía en su casa propia, en Ainón, estaba desde hacía tiempo llena de arrepentimiento y de dolor, se portaba bien y algunas mujeres buenas de Ainón se llevaban muy bien con ella. La enseñanza de Juan Bautista y sus reproches a Herodes por su adulterio la habían confirmado en sus buenos propósitos. Estaba a menudo poseída por 5 demonios, que se habían presentado súbitamente cuando la última vez había ido al patio donde Jesús sanaba, y cuando los fariseos la desecharon colocándola esa vez al borde de la desesperación. Por su descendencia de Orpa, cuñada de Ruth, tenía esta mujer vínculo con la ascendencia de Jesús, desde David. Me fue mostrado como este brazo desviado del río de la descendencia, enturbiado por la culpa, era ahora purificado, y entraba por esa purificación, por medio de Jesús, en la iglesia. Jesús, como he dicho, entró en la sala del convite con los discípulos, donde estaban los fariseos, y se sentó a la mesa con ellos.
Estaban algo amostazados porque Jesús hubiese prescindido de ellos y hubiese él mismo buscado a la mujer que ellos, delante de tantos, habían rechazado y alejado, pero guardaron prudente silencio porque temían una reconvención de Jesús. Jesús los trató durante la comida con toda consideración y enseñó con parábolas y comparaciones. Hacia la mitad de la comida vinieron los hijos de la Sufanita vestidos de fiesta y entraron en la sala. Una de las hijitas traía un recipiente blanco con agua muy olorosa, la segunda, otro recipiente con esencia de nardo, y el niño otro recipiente. Se adelantaron a la parte abierta de la mesa, se echaron a los pies de Jesús y pusieron sus regalos sobre la mesa. La misma mujer entró luego con sus doncellas, aunque no se atrevía a adelantarse. Llevaba un velo y traía una copa de vidrio transparente y brillante, donde había plantas aromáticas rodeadas de hierbas vivas. Los fariseos miraban contrariados a la mujer y a los hijos. Jesús dijo a la mujer, «Acércate, Mará». La mujer se acercó humildemente y sus hijos, a quienes dio el regalo, lo depusieron junto a los demás sobre la mesa. Jesús agradeció los regalos. Los fariseos murmuraron, como más tarde con Magdalena pensando, esto es desperdiciar, es una prodigalidad, contra la moderación y en daño de los pobres. Lo decían solo buscando que reprochara en la mujer. Jesús habló muy amigablemente con ella y con los hijos, a los cuales regaló frutas, y luego salieron. La Sufanita continuaba siempre humilde, detrás de Jesús, y dijo Jesús a los fariseos, todos los dones vienen de Dios. Para agradecer lo que es costoso hay que dar lo más costoso también, lo que uno tiene de mejor. Esto no es prodigalidad. La gente que trabaja en la confección de estas esencias debe también vivir. Con todo, mandó a uno de sus discípulos que el precio de los regalos lo distribuyera a los pobres. Habló todavía del arrepentimiento y la conversión de esa mujer. Reclamó para ella el debido respeto y la consideración también de los demás habitantes de la ciudad. La mujer no dijo una palabra, solo lloraba de continuo debajo de su velo. Se echó a los pies de Jesús y salió de la sala. Jesús enseñó luego acerca del adulterio y añadió, ¿quién de entre vosotros se encuentra libre del adulterio espiritual? Dijo que Juan no pudo convertir a Herodes, pero que esta mujer estaba convertida y trató de la oveja perdida y hallada. Había consolado a la mujer en su casa deseándole que salieran buenos estos hijos que Dios le había dado, y le había dado esperanza de agregarse a las mujeres que estaban con Marta y trabajar para el hospedaje de los discípulos. Después de la comida he visto a los discípulos repartir muchas cosas entre los pobres. Jesús se retiró a la parte oeste de la colina de Ainón, de donde estaba a cierta distancia el campamento de los paganos. Creo que había allí un albergue bajo tiendas, donde enseñó a los paganos. Ainón estaba en el territorio de Herodes, pero pertenecía, como una posesión al otro lado de los límites, al tetrarca Felipe. A pesar de ello, había varios soldados de Herodes enviados para espiar.